La ocupación es un término que conocemos bien en España y que en los últimos años se ha disparado. Como ya sabes, nos referimos a la acción de tomar posesión de una propiedad, sin el consentimiento del propietario legítimo, algo muy de moda últimamente en nuestro país. Este fenómeno está captando nuestra atención como españoles, debido a su impacto en la seguridad de la vivienda, la convivencia comunitaria y el daño irreparable que causa a sus víctimas. Hablemos de las cifras del Ministerio de Interior. Según los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, las infracciones penales por ocupaciones de viviendas descendieron un 11% en el primer trimestre de 2023 respecto al año anterior, con 3.898 infracciones penales, frente a los 4.385 casos de 2022. Y ahora les pregunto, ¿españoles con orgullo, nos lo creemos? Pues antes de hacerlo, es importante señalar que las cifras del Ministerio del Interior solo recogen las denuncias por usurpación o allanamiento de morada, pero no tienen en cuenta otras formas de ocupación, como la inquiocupación, referida a todas aquellas personas que entran a una vivienda con un contrato y dejan de pagar voluntariamente. No ocupa, no pagan un duro. Todo por todos lados. He sido mala persona y vive de la jeta, ¿entiendes? Y estás trabajando, estoy en el paro. Y la única que trabaja es mi mujer y tengo un hijo de 7 años. La ocupación no solo afecta a los propietarios de viviendas, sino que también tiene implicaciones legales, económicas y sociales que repercuten en toda la sociedad. Sí, Pedro Sánchez, esto sí es un problema que afecta a los españoles. Aunque a ti, lo que nos afecte a nosotros te da pereza. ¿Te preguntas si la policía puede actuar? El artículo 245 del Código Penal español aborda el crimen de usurpación ilegal, un flagelo que asola a nuestra sociedad. Este delito se refiere a la toma ilegal de una vivienda o propiedad, sin el consentimiento del legítimo propietario, una afrenta a la propiedad privada y al orden social. Dicho artículo distingue entre la usurpación y el allanamiento, dos delitos relacionados con la propiedad y el derecho a la vivienda. El allanamiento ocurre cuando el propietario utiliza la vivienda como su residencia habitual y está habitada, en el momento en que el usurpador intenta ocuparla. En este caso, el usurpador está privando al verdadero dueño de su derecho a utilizar su propia vivienda como hogar. En este primer caso, se imponen penas que varían según las violencias ejercidas y, además, se establece una pena de prisión de 1 a 2 años, que se determina teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado. Por otro lado, la usurpación ocurre cuando alguien ocupa una vivienda que no es la suya para convertirla en su residencia, pero la diferencia clave es que la vivienda no está habitada en el momento de la ocupación. Esto significa que el usurpador ingresa sin violencia ni intimidación y toma posesión de la vivienda. Lo cual a mí también me parece violencia contra la víctima. Sin embargo, una vez que el verdadero propietario descubre la ocupación, surgen problemas legales. La principal diferencia es, por tanto, que el bien jurídico protegido es diferente. En la usurpación es la propiedad, es decir, se trata de un delito contra el patrimonio, y en el allanamiento es la intimidad de la vivienda o el derecho a la vivienda. Ahora, te estarás preguntando, ¿por qué sigue pasando si es ilegal? Pues porque la complejidad legal y constitucional que rodea a los casos de ocupación ilegal de viviendas en España es desastrosa. Verás, la Constitución española garantiza la inviolabilidad del domicilio, lo que significa que nadie puede entrar en una vivienda sin autorización judicial, a menos que se esté cometiendo un delito en el momento exacto. Por lo tanto, la policía no puede ingresar directamente a una vivienda y llevar a cabo un desalojo sin una orden judicial, excepto en casos donde el delito de ocupación esté ocurriendo en ese momento. Por ejemplo, si se está intentando forzar la entrada ilegalmente y el propietario o residente legítimo observa la situación y notifica a las autoridades, estas pueden intervenir para detener a los infractores y proteger los derechos del propietario legítimo. Sin embargo, las capacidades de intervención de la policía en casos de ocupación ilegal pueden variar según las leyes y regulaciones específicas de cada comunidad autónoma de nuestro país. Algunas regiones, como Cataluña, han implementado leyes que permiten a la policía intervenir en casos de ocupación ilegal, solo si no han pasado 48 horas desde que se detectó la ocupación.
Es decir, que si te vas de puente 4 días al pueblo y a tu vuelta te han ocupado la vivienda, la policía no podrá actuar. Por todo esto, en la mayoría de los casos de ocupación ilegal, se necesitará un proceso judicial para resolver la situación, lo que implica que el propietario legítimo tendrá que recurrir a los tribunales para recuperar su propiedad.